Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Syndrome de la pareja de Nan y Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Puedes llamarme Pi Ewa. Creo que soy un poco mayor que Mag, dijo amigablemente, haciendo que Mag se congelara un poco antes de sonreír. Sí, PUA, respondió Mac, para que la conversación se desarrolle cómodamente. Cuando terminemos la reunión, me gustaría invitar a Mac y a su padre a comer, dijo EUA cortésmente. Deberías preguntar a mi padre primero, respondió Mac, y EUA le dio una suave sonrisa. Mientras trabajes conmigo no tienes que estar tenso, ¿de acuerdo? Si tienes algún problema puedes preguntar. Sí, respondió Ma con una sonrisa, sintiéndose un poco menos incómodo. Buen trabajo, ven a ayudar así a tu padre. En el futuro podrás tomar el relevo, dijo Ewa. Debe ser así, respondió Max sin rodeo, porque él mismo todavía no sabe cuánto puede ayudar al trabajo de su padre. Poco tiempo después, el padre de Mac regresó. Eua los invitó a cenar juntos. El padre de Mac no se negó, porque lo considera un fortalecimiento de las relaciones comerciales. Cuando el padre de Mac estuvo de acuerdo, Eua le dice a la secretaria que reserve un restaurante en un hotel famoso, lo que hace que los ojos de Max se agranden, porque el hotel reservado es bastante famoso en la alta sociedad. A veces para sentarse a comer hay que reservar con meses de antelación. Papá, ¿cómo vamos a volver? Le susurró Mac a su padre. Esta mañana viniste con él, ¿verdad? Le preguntó su padre. Mac asintió. Entonces dile que te recojan en el hotel, dijo el padre de Mac, haciendo que Mac suspirara suavemente. Eso significa que tengo que llamar y decírselo, ¿verdad? Dijo Mac. Bueno, sí, respondió el padre de Mac. Entonces lo llamaré, le dijo Mac a su padre, y luego se volteó para mirar a Eua, que miraba a Mac. Voy a hacer una llamada, dijo Mac, para no ser grosero. Ewa sintió, sonriendo, antes de que Mac saliera de la oficina. Discúlpeme, ¿dónde está el baño? Mac le preguntó a la secretaria. Mac pensó que hablar en el baño debía ser un poco privado, porque este piso solo tiene la oficina del presidente. Mac entró al baño y no pudo evitar admirar que incluso el baño fuera tan lujoso. Hay dos baños. Max se apoyó en el mostrador e hizo la llamada. Es extraño que me llames, dijo Nan. No necesito hacerlo. No quería llamarte, dijo Mac con la voz quebrada. Entonces, ¿qué pasa? Nan preguntó con voz tranquila, y Max se mordió el labio. No tienes que recogerme en la oficina esta noche, dijo Mac. ¿Por qué? La voz fuerte sonó de inmediato. ¿A dónde vas? Nan preguntó. ¿Puedes escucharme primero? ¿Por qué estás levantando la voz? Mac respondió. Dime o te golpearé. Nan dijo amenazando. Mac dejó escapar un ligero gruñido. Tengo que ir a comer con el encargado que me comuniqué por trabajo. Salí con mi papá. Entonces papá dijo que me vinieras a buscar. Por eso no me vas a recoger en la oficina, pero recógeme en este hotel, respondió Mac. Siento que comer comida elegante es bueno. No hay necesidad de comer en casa, Nan dijo sarcásticamente. Sí, respondió Mac sin rodeos, antes de detenerse, cuando vio que la puerta del baño se abrió. ¿Viniste aquí a hablar? Me preguntaba dónde fue. Eua lo saludó cuando vio a Mac, de pie junto al teléfono. Está bastante tranquilo aquí, dijo Mac. Está bien, dijo Eua, y caminó hacia el baño. ¿De quién es esa voz? Sonó la voz profunda de Nan. Es la persona a la que contacté para trabajar con mi padre. Mac no habló muy alto. ¿Tienes que ir a comer? Preguntó Nan. Sí, respondió Mac. ¿A qué hora quieres que te recoja? Preguntó Nan. Todavía no lo sé. Comeré rápido. Mac habló en voz baja. Pero no importa qué tan bajo hable. El baño está en silencio y hace eco y se puede escuchar. Está bien, respondió Nan, y colgó el teléfono. Eua salió del baño.
¿Ya terminaste de hablar?, preguntó Ewa. Sí, respondió Mag. Salgamos juntos, dijo Ewa, y caminaron a la puerta del baño, y la abrió para que Mag saliera. Mag estaba un poco avergonzado porque el dueño del negocio abrió la puerta del baño. Cuando llegó el momento de terminar el trabajo, Ewa llevó a Kicha y a Mag al hotel, donde habían reservado una mesa. Los tres entraron al restaurante, y un empleado los recibió y los condujo a la mesa. Mag miró a su alrededor con asombro, porque nunca antes había estado en ese lugar. Solía pasar y quería comer ahí, pero nunca tuvo la oportunidad. Pide lo que quieras, Mag, dijo Ewa, y Mag sonrió antes de mirar el menú. Después de ordenar, Ewa siguió hablando con Kicha sobre el trabajo, intercambiando opiniones según el negocio. Mag se sentó y jugaba con su teléfono, porque no sabe mucho sobre negocios. Aburrido, preguntó Ewa, haciendo que Mag levantara la vista del teléfono. No, respondió Mag, dando una suave sonrisa. Se sentía extrañamente cálido, así que Mag tomó un vaso de agua y tomó un sorbo. ¿Está buena la comida, Mag?, preguntó Ewa. Sí, está deliciosa, respondió Mag con una sonrisa, pues le gustaba mucho el sabor de la comida. Si te gusta, come mucho, no tienes por qué avergonzarte. Y Mag sonrió. Cuidado, no es considerado, dijo Kicha con una sonrisa juguetona y amistosa. Mag es bueno para comer, Ewa le preguntó al padre de Mag. Es bueno, pero no puede comer algunas cosas. No puede comer comida picante, no come verduras y es alérgico al ajo, dijo el padre de Mag. Padre, Mag llamó a su papá, provocando una pequeña risa en Ewa. Me pregunta por qué Mag acaba de decir al equipo que no agregue ajo, dijo Ewa con una sonrisa. Mag sonrió pensando en ello. Al principio, cuando Nan se enteró, se rió. Aunque eres pequeño, dijo Ewa. No soy pequeño, argumentó Mag con indiferencia, regalando una leve sonrisa. Pequeño para mí, dijo Ewa, porque él es alto. Mide 1,85 m y Mag mide alrededor de 1,75 m. ¿Quieres un poco de postre?, preguntó Ewa. Está bien, dijo Mag, porque cuando estaba con Nan no podía comer nada lujoso. ¿Esta comida es más deliciosa que el almuerzo?, el papá de Mag bromeó, sin pensar. Pero Mag se congeló cuando pensó en el cerdo dulce y los calamares rellenos que Nan envolvió para que él comiera. Lo mismo, papá, respondió Mag en voz baja, y se dio cuenta de que debía de llamar a Nan. Muchas gracias por la comida, le dijo el padre de Mag. Está bien, debo agradecer a Kunki Cha por elegir los productos de mi empresa, dijo Ewa con una sonrisa en su rostro. Los tres tomaron el ascensor y fueron al estacionamiento. ¿Nan vino por ti?, le preguntó su padre a su hijo. Dijo que me esperará en el estacionamiento, respondió Mag. ¿Mag no volverá contigo?, preguntó Ewa sorprendido. No terminamos, digan ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.